Buenas tardes, bienvenidas todas a estas nuevas píldoras. Hoy 14 de marzo, ya casi que entrando a la primavera, con un tiempo muy sabroso, un fresquito muy bueno. Ya nos pasó el frío que nos estábamos congelando todos y ahora pues estamos disfrutando de este clima tan sabroso y aquí en Valencia disfrutando de las fiestas que son las fallas. Que si alguna vez estén donde estén, tienen la oportunidad de venir a conocerlas, no se las pierdan, porque de verdad vale la pena. Es muy bonito como celebran aquí sus fiestas. Y bueno, dicho esto, bienvenidos y vamos a hablar hoy, vamos a continuar con el trabajo que venimos haciendo desde hace varias semanas del autoconocimiento. Entonces les decía que la importancia que tiene el autoconocimiento para aprender a gestionarnos nosotros, a gestionar nuestra vida, a saber cómo manejarnos de una manera más adecuada y nosotros aprender a procurarnos ese bienestar, porque estamos claros que el bienestar es algo que es un trabajo personal que cada quien tiene que hacer. Nadie, por más que te quieran, y de hecho, evidentemente habrá muchas personas que te quieren y que te desean lo mejor y que harán todo lo posible por ayudarte a que tú te sientas bien. Pero sin embargo, la responsabilidad absoluta de nuestro crecimiento y de nuestro bienestar depende de nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que sabemos qué sentimos, cómo lo sentimos, qué deseamos, qué soñamos, qué esperamos. Entonces, el tener más información sobre cómo funciono yo y cómo siento yo y cómo pienso yo, me permite gestionar mejor ese bienestar que deseo. Además del que me ayudan las otras personas que están en mi entorno, que ya nosotros hemos hablado, que lo importante que es el entorno, las otras personas que viven conmigo y yo. Esas son las tres bases que me permiten a mí desarrollarme como ser humano y vivir bien. O sea, vivir bien emocionalmente, me refiero fundamentalmente. Entonces, claro, en ese proceso de autoconocimiento que venimos varias semanas trabajando ya con eso, nos toca entrarnos en un tema que es maravilloso y que es fundamental, que son las emociones. Conocer de nuestras emociones y aprender a trabajar nuestras emociones, porque somos seres emocionales. Ustedes se acuerdan cuando hablamos del cerebro triuno y cuando yo les explicaba que el cerebro tiene tres partes, la más antigua es el reptil, donde están nuestros instintos, y después viene el límbico, que es donde están nuestras emociones, y finalmente está la parte cognitiva, que es el neocórtex, y que es donde está toda la parte de razonamiento. Bueno, funcionando eso así, tal como lo conocemos y como vemos, las emociones están previas incluso del razonamiento. O sea, somos básicamente, naturalmente, por naturaleza, somos seres emocionales, incluso más que racionales. De hecho, muchas de nuestras decisiones, a pesar de ser tan racionales, muchas de nuestras decisiones las terminamos tomando con el corazón y no con la cabeza. A veces nos equivocamos, otras veces no, porque si me funciona la intuición, como lo vimos la vez pasada, pues resulta que actuar con el corazón me va bien, puede ser bueno, pero no siempre es así. Sobre todo si yo no tengo un buen manejo de mi parte emocional. Entonces las emociones son fundamentales. Conocer de mis emociones, conocer cuáles son mis emociones, conocer cómo las siento, cómo las experimento y finalmente aprender a gestionarlas. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a llevar varias sesiones porque es un tema muy lindo, pero también muy profundo. Entonces hay que hacer algunas puntualizaciones importantes para que les quede claro. Y vamos finalmente, después de trabajarnos un poco esa parte, de conocer las emociones, aprender a gestionarlas también. Las últimas sesiones será, ok, ya conozco cómo funcionan mis emociones, pero ahora ¿qué hago con ellas? Entonces, algunas herramientas para aprender a funcionar con esas emociones. Entonces, bienvenidos a el mundo emocional. Ustedes habrán visto y habrán leído cantidad de libros donde nos hablan de
una chorrera de emociones, donde nos ponen unas listas de 40, 50, 60 emociones. Hace unos meses, no, más, como un año y piquito, hice un curso y me metí en unas clases porque yo me meto en todas las clases por internet que puedo. Y si son gratis, mejor. Y para cuestión de actualizarme y conocer cómo se bate el cobre, como decimos nosotros. Y me metí y me dicen, le vamos a pasar una lista de emociones. Y aquello tenía por lo menos 60 palabras que supuestamente definían algún tipo de emoción. Y ciertamente podemos experimentar muchas maneras de reaccionar frente al entorno, pero lo más importante no es la cantidad, sino las que son realmente auténticas. En algunos libros de psicología aparece lo que ahora está de moda, que es el mapa de las emociones. Y bueno, algunos autores han llegado a describir 300 y pico de emociones. Entonces, me parece como un poco, bueno, a mi criterio y según mis conocimientos, un poco exagerado. A veces confundimos emociones con sensaciones. Por ejemplo, he escuchado, he leído, he visto en alguna literatura y bastante literatura, hay muchos autores que lo hablan así, que consideran, por ejemplo, el asco una emoción. Según los criterios que yo manejo, según la información que yo tengo y las teorías que yo sigo, el asco es más bien una sensación, porque es la reacción no de mi cuerpo, no de mi mente, no de mi sistema nervioso, sino de mis sentidos. Es como cuando de pronto le suben el volumen al radio o la televisión y yo pego un grito. Eso no es una emoción. Y si fuera la emoción es el susto. O sea, ¿por qué? Porque impactó mi sentido del oído. Y eso puede pasar con el gusto y puede pasar con que me den un golpe y entonces también reacciona la piel, etcétera. En pocas palabras, y a los que quiero llegar, es que no nos asustemos cuando hay 370, 40, 100, 1000 emociones. Vamos a quedarnos con las básicas, las importantes, las fundamentales. Esas son las que vamos a conocer y las que vamos a profundizar y las que vamos a aprender cómo manejar. Estas emociones, yo les tengo allí una lámina que alguna vez aprenderé cómo puedo compartir y que se vea más grande para ustedes. Vamos a ver si lo logro. Ajá. Compartir. Y yo me vengo para acá. Ok. Lo tienen en su pantalla, ¿sí? Ok, lo tienen en su pantalla. Realmente, la teoría transaccional me habla de 5 emociones básicas. ¿Y por qué tan poquitas? Entonces, bueno, ya se lo voy a explicar. Tan poquitas porque esas son las que, basado en los estudios y en las investigaciones que se ha hecho, las que podemos identificar en los bebés prácticamente recién nacidos. O sea, recién nacido, a los pocos días, a los pocos meses, cuando todavía no están influenciados por el aprendizaje o por el entorno o por los padres, ya vemos reacciones que corresponden a este tipo de emociones. ¿Y cuáles son esas emociones? Por supuesto, el afecto, el amor. Un bebé a los pocos meses, muéstrale si no está su mamá y de pronto le habla o llega su papá del trabajo, ¿qué podemos observar en ese bebé? La emoción, la euforia. Le da así a las piernitas y se emociona y se sonríe. Nadie le enseñó, hijo, te tienes que alegrar cuando tu papá llegue o te tienes que alegrar cuando tu mamá te cargue o te tienes que alegrar cuando te den un beso. Nadie lo enseñó. Eso es una reacción natural. Cuando se siente solo o se asusta o está oscuro o piensa que se va a caer, también reacciona inmediatamente de manera natural, porque el miedo es una emoción, una reacción que es natural, que todos nacemos con esa capacidad para reaccionar, porque las emociones son reacciones al entorno y a mis pensamientos también, como ya les voy a explicar.
Pero también me pongo triste y desde muy pequeños empezamos a experimentar que si se va mi mamá, lloro, me siento mal, o que si se aleja mi abuelito, entonces también me siento mal, o que son reacciones también naturales porque nadie le enseña a ese bebé a funcionar de esa manera. Lo mismo sucede con la rabia. Tú quítale a un bebé que está muy entretenido jugando con una maraquita o con un objeto cualquiera y que tú lo notas que está realmente concentrado con eso y de pronto se lo quitas. La reacción va a ser inmediatamente la rabia. Que, por cierto, les quería decir que ahora está viral un video que dice que no le des ni tablets, ni teléfonos, ni nada a los niños porque eso les hace daño. Yo estoy de acuerdo con eso, no hay que abusar. Pero el video que mandan es una reacción que no tiene que ver con el objeto. Tú le quitas el tetero de pronto, él también te forma un berrinche, el niño, y le quitas la tablet y forma un berrinche. Y le quitas el camioncito con el que está jugando y también forma un berrinche. O sea que tenemos que aprender a diferenciar bien cuál es el objeto que genera el estímulo que produce la reacción emocional. O sea, no podemos así tan libremente decir que que porque yo hago tal cosa, enseguida todo el mundo se siente mal. Tenemos que ser bien cuidadosos y esa es parte de aprender a gestionar nuestras emociones. Pero bueno, de hecho, a lo que les decía, el amor, la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría son las 5 emociones básicas que podemos identificar en los bebés pequeñitos cuando todavía no han recibido la influencia del medio externo y de los padres. Podemos identificar esas reacciones. Eso es lo auténticamente natural. Ahora, ¿qué pasa? Que la intensidad con que se manifiestan esas emociones puede variar. Como les tengo yo aquí en la lámina, si vamos a hablar del amor o vamos a hablar del afecto, no tiene que ser, a lo mejor amor suena a enamoramiento de parejas, ¿no? Es el afecto en general, con los padres, con todo el mundo en general. Pero se puede manifestar de varias maneras. Por ejemplo, puede ir desde una aceptación, puede ir desde, ay, sí, no, me cae bien. Y esa es una manera de expresar una intensidad, un grado de afecto. Puede pasar por la simpatía, oye, qué chévere, me caes muy bien y quiero ser tu amiga, etcétera. Ese es otro nivel. Después puede haber el afecto propiamente dicho y puede haber hasta un nivel de adoración, cuando a veces decimos, no puedo vivir sin ti. Entonces es un nivel como mucho más elevado de esa emoción. Lo mismo pasa con la tristeza, que nos movemos desde la nostalgia, el dolor, hasta llegar a algo más profundo como la depresión. Entonces, si a todo esto llamamos emociones, entonces, claro, no son 5, son un montón más. O la euforia con la alegría, el bienestar, la rabia, el odio, la ira, etcétera. Si lo asumimos como emociones, pues entonces sí podemos hablar de muchas más emociones. Pero lo que nos interesa, porque lo importante que aprendamos nosotros a manejar, lo que nos interesa es reconocer las emociones auténticas. Porque todas las otras emociones o todo lo demás que conocemos como emociones, como la culpa, la nostalgia, el arrepentimiento, el resentimiento, etcétera, todas esas otras emociones se llaman emociones secundarias o emociones sustitutas o emociones aprendidas. Estas 5 no las aprenden. Estas 5 las tenemos todos desde que nacemos. Nacemos con ellas, nacemos con la capacidad de expresarlas, de manifestarlas, de sentirlas. Las otras las experimento y las siento en función de un proceso de aprendizaje y de socialización. Entonces, el amor puede ir desde la aceptación y la simpatía hasta la adoración, dependiendo de los estímulos y de la influencia del medio ambiente. Entonces, lo que varía es la intensidad, pero la emoción real es una de estas 5, la auténtica. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos esto? Porque en los procesos de autoconocimiento y de terapia o de mejoramiento personal, de desarrollo personal,
cuando nos sentimos mal y tenemos alguna emoción que deseamos evitar o superar, generalmente vamos a la emoción que está a flor de piel. Sin embargo, la única manera de superar esa emoción es yendo a la emoción auténtica, que muchas veces es disfrazada por la cultura. Me explico. Por ejemplo, la alegría es una emoción que en algún momento de la vida fue como muy cuestionada. Porque en las mujeres, perdón, no les dije, en las mujeres la alegría estaba medio cuestionada. Si tú te reías mucho, no te rías que pareces una mujer alegre. Y eso tenía una connotación muy negativa. Entonces, las mujeres malas son las mujeres alegres. O como les comenté la otra vez, no te rías mucho porque después de mucha risa viene mucho llanto. Entonces, fíjense cómo de alguna manera nos van inculcando que expresar esa emoción no es bueno. Lo mismo sucede con los hombres, con la tristeza. Siempre hemos visto que por lo menos en nuestra cultura occidental y en las otras me temo que es hasta peor, se le reprime mucho la tristeza a los hombres. Epa, es que tú eres del otro lado, que estás llorando como una niñita. Ahí hay una manera de enseñar a los hombres a reprimir. Los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Las mujeres no tiran las cosas porque no experimentan la rabia es para los burros. Ese tipo de mensajes que tantas veces hemos oído hacen que nos acostumbremos a reprimir las emociones auténticas. Y entonces, ¿qué hacemos? Como la emoción es una reacción orgánica, porque en la emoción funcionan las hormonas y funcionan toda una serie de químicos corporales, yo no la puedo reprimir porque ella se manifiesta por algún lado. Me trago mi rabia, pero entonces me sale una úlcera. Me trago tal emoción, pero entonces me duele la cabeza. Me trago mi tristeza, entonces me da asma. Entonces me trago otra cosa que me da rabia y entonces el hígado me molesta. Entonces ella tiene que salir por alguna manera. La emoción, las auténticas, tienen que salir por algún lado, tienen que salir, porque es una energía que se genera y tiene que manifestarse. Cuando la reprimimos, cuando por ejemplo a las niñas les decimos que no se rían fuerte, que parecen mujeres malas, cuando los hombres les decimos que no lloran porque eso es de mariquitos, etcétera, y ese tipo de cosas, o la tristeza, bueno, ya no llores, ya está bueno, ya no llores más, etcétera, las reprimimos. ¿Qué hace la mente? La mente busca una sustituta, una emoción para sustituir esta que no me dejaron. Entonces, por ejemplo, los hombres, y esto está estudiado, los hombres, como muchas veces no se les permite expresar su tristeza, la cambian por rabia. Entonces se comportan como unas personas que tienen mucha rabia, que dan puñetazos, que tiran la puerta, que gritan, que insultan, y en el fondo lo que tienen es tristeza, pero que no la saben expresar porque no han contactado con la emoción auténtica. A las mujeres les pasa lo mismo. Muchas veces es al revés. Por ejemplo, la rabia. Cuando reprimimos la rabia en las mujeres, generalmente la sustituimos entonces por tristeza. Entonces nos la pasamos llorando todo el tiempo y todo nos da ganas de llorar. Tenemos que revisarnos. O sea, ¿realmente es tristeza lo que estamos sintiendo o es rabia? Me da lástima que me digan tal cosa o me da una calentera que no aguanto que me lo digan. Es más bonito y más elegante y más femenino que me dé tristeza a que me dé rabia. Entonces, son las maneras, los juegos, las dinámicas que se dan en las emociones. En todo proceso de sanación, tenemos que ir a la emoción auténtica. Aquí tengo otra lámina que voy a ver si me pasa. Tengo otra lámina, a ver si esta le doy. Ajá. ¿De cuáles son? Me vengo para acá otra vez. De cuáles son las emociones que podemos sustituir. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los celos, por ejemplo. Los celos realmente son aprendidos.
¿Qué hay detrás de los celos? ¿Qué piensan ustedes que hay detrás de los celos? Miedo, inseguridad. Los celos devienen de un miedo profundo a que no me quieran, a que no me dejen. Porque, por ejemplo, para la programación neurolingüística, la raíz de todos los problemas está en el miedo a morir, en el miedo a que no me quieran, en el miedo a que me abandonen. Y de ahí se derivan la mayoría de los problemas que la gente tiene, porque no contactamos con lo real. Para finalizar, porque no me da tiempo de avanzar mucho más, pero me interesaría que esto les haya quedado claro. Ustedes me escriben, no lo entendí para yo podérselos escribir, pero es muy importante que esto quede claro. Pero para finalizar, les contaré un caso de una vez, un maestro, un profesor mexicano bellísimo, que le debo mucha de mi formación, sobre todo en AT y en PNL, y él nos contaba, él es un psiquiatra, él nos contaba que una vez tuvo un paciente que tenía una depresión muy profunda porque su esposa se había matado en un accidente automovilístico. Y bueno, lo trató por todos los medios, utilizó todas las estrategias, estuvo meses yendo a terapia y el hombre no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Y él decía, bueno, ya yo no sé qué hacer con este señor, porque ya no sé qué más, de qué otra manera tratarlo para ayudarlo a superar esa depresión tan profunda que tenía. Hasta que una vez se las ingenió y entonces empezó a decirle, pero en verdad tu mujer era tan perfecta como tú la sientes, como tú lo vives, que te ha dolido tanto que... Y él, claro que sí, era una mujer maravillosa, perfecta, no sé qué, pero algún defecto tendría. ¿Qué cosa? Dime una sola cosa que te molestara de ella. Bueno, empezó a sonsacarle y a sonsacarle y a sonsacarle hasta que el señor explotó en una rabia profunda porque él le había dicho muchas veces que tuviera cuidado con los cauchos del carro porque estaban lisos y ella no le había hecho caso y por eso se accidentó y se mató. ¿Qué era lo que estaba debajo de la depresión? La rabia. La emoción auténtica era la rabia. Por eso la depresión no se curaba. Porque las depresiones son reales. La gente se deprime. Pero ellas tienen su etapa. Y los duelos tienen su etapa. Y pasan los meses y sobre todo si buscas ayuda, pues más rápido aprendes a superarlo. Pero no lo podía superar porque no se había dado el permiso de sentir la rabia que tenía porque pensaba que ella había sido responsable del accidente que había tenido y por lo que se había matado. Este es un caso emblemático que yo siempre lo comento porque me impresionó muchísimo y ahí tú te das cuenta, cónchale, es verdad. O sea, si pasa tanto tiempo y yo no supero una cosa, es que no voy por ese camino. Es que esa no es la emoción auténtica, es que hay algo más. O sea, cuando yo siento culpa, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de la culpa? ¿Qué hay detrás de la vergüenza? ¿Qué hay detrás del resentimiento? ¿Qué hay detrás de tantas otras emociones que no son ninguna de estas 5 que nosotros hemos expresado o hemos comentado? Entonces, para dejarlo hasta aquí, que les quede claro, la píldora, ¿cuál es? Las emociones pueden ser muchas y las podemos llamar de cualquier manera, no importa. Lo que importa es que cuando necesitemos gestionarlas, sabemos que tenemos que llegar a la emoción auténtica. Que si no llegamos a la emoción auténtica, difícilmente vamos a poder superar la dificultad o el trauma que estoy experimentando en este momento. Entonces, vivir la emoción, reconocerla. ¿Cuántas veces tú le dices a un hombre, ¿estás bravo? ¿Yo bravo? No, claro que no. ¿Qué voy a estar bravo yo? Si se te ve por encima de los poros, ¿cómo decir que no estás bravo? Pero porque culturalmente hemos aprendido a reprimir y a no reconocer ciertas emociones. Entonces, las emociones, bellísimo, un tema hermoso. Tenemos que llegar a las emociones auténticas. Cada vez que me sienta deprimido, a veces que me levanto de mal humor, ¿cuántas veces no me levanto de mal humor? Y ay, qué fastidio. Y me molesta hacer café, y me molesta que me llamen por teléfono, y me molesta que no sé qué.
¿Qué está pasando? Ahí hay una emoción en el fondo, pero ¿cuál es? No lo sé. Tengo que preguntármelo, tengo que averiguar qué es este malestar, esta ansiedad, esta angustia, qué es. ¿Será que tengo miedo porque mañana está el día? Ah, entonces vamos por ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que trabajar? El miedo a que mañana va a pasar tal cosa o me voy a enfrentar a tal cosa, pero como prefiero no pensar en eso, entonces estoy de mal humor. Ay, hoy estoy de mal humor. Y no es mal humor, es miedo. Y eso es lo que tenemos que aprender a trabajar. Entonces, emociones auténticas. 5. El amor o el afecto, la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría. Estas 5. Y con estas 5 podemos hacer maravillas y podemos trabajar de una manera maravillosa y aprender a cómo manejarlas, sobre todo las incómodas, las negativas, que son la tristeza y la rabia y el miedo, cómo aprender a manejarlas para poder manejarnos mejor y ser mejor e ir desarrollando la conciencia y la inteligencia emocional. Eso es lo que, lo que interesa, lo que me interesa que les quede en esta píldora de hoy. Esta es la píldora, son 5. Yo puedo hablar de 300, no tengo nada en contra de eso, pero sé que son esas 5 las que definen mi vida. Todo lo demás es aprendido o es para sustituir lo que está pasando en el fondo donde están estas emociones auténticas. Entonces vamos a hacer un ejercicio en estos minuticos, un ejercicio donde vamos a repasar un poco por cómo sentimos nosotros, cómo experimentamos estas emociones. Para eso les voy a pedir, como siempre, que se sienten cómodos, en una silla cómoda, tranquilitos, contactando con su respiración. Recuerden que la respiración es el recurso más importante que tengo y el más valioso y es gratis y no se lo tengo que pedir a nadie. Simplemente contactar con ella. Inhalando, exhalando. Y a medida que a través de mis respiraciones el aire entra y sale de mis pulmones, mi cuerpo se va relajando, todos mis músculos se van relajando, todas las partes de mi cuerpo se van relajando y me siento cada vez más tranquilo, más sereno, más relajado, disfrutando de esta sensación maravillosa de sentirme bien aquí, ahora, sereno, relajado. Me voy a transportar a cuando yo tenía 8 años. Puede ser 7 y medio, 8, 9, pero aproximadamente por esa edad. Y voy a recurrir a algunos recuerdos de esa época, de cuando yo tenía 8 años. Y voy a acordarme de algo que a esa edad me pasó que me dio mucha, mucha rabia. Recuerden por unos instantes, piensen qué cosa les daba rabia cuando tenían aproximadamente esa edad. Si tienen alguna situación en particular, recuérdenla, qué pasó, dónde estaba, cómo me sentía. Y muy importante, recordar qué hacía la gente que estaba a mi alrededor, qué me decían. ¿Esa rabia la expresé? ¿No la expresé? ¿Qué me dijeron los demás cuando la expresaba? ¿Qué hice? ¿Qué recursos utilicé para expresarla? Lloré, tiré el juguete, golpeé al que estaba al lado. Me desconecto de esta emoción y voy ahora a recordar otra situación donde sentí miedo, mucho miedo. ¿Qué me daba miedo cuando yo tenía 8 años? ¿Qué situaciones enfrenté que me produjeron miedo? ¿Cómo lo sentía y cómo lo expresaba?
salía corriendo a buscar a mi mamá, o me quedaba paralizada, o empezaba a llorar. ¿Cuál era mi vía para expresar esa emoción? ¿Y qué me decían las demás personas que estaban a mi alrededor cuando expresaba esa emoción? Contacto de nuevo mi respiración y ahora voy a recordar la tristeza. ¿Qué me producía tristeza? ¿Qué momentos me hacían sentir triste? ¿Cómo la sentía? ¿Qué hacía cuando estaba triste? ¿Y qué me decían los demás cuando lloraba? ¿Me dejaban llorar o no me dejaban llorar? ¿Qué me decían? ¿Me apoyaban? ¿Me descalificaban? ¿Me mimaban? ¿Me protegían? ¿Qué pasaba cuando yo estaba triste? Contacto de nuevo mi respiración y ahora vamos a recordar otro momento, pero agradable, que me producía alegría. ¿Cuándo me sentía feliz? ¿Qué cosas me hacían sentir emocionada, contenta, eufórica? ¿Cómo lo expresaba? ¿Y qué me decían las personas que estaban alrededor? ¿Eran ellos que me la generaban o era algo mío muy particular? ¿Me la estimulaban o por el contrario me llamaban la atención, me regañaban? ¿Qué pasaba en mi entorno cuando yo estaba pero muy alegre? Que correteaba por la casa, que gritaba, que cantaba, que me emocionaba. ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo vivía? De nuevo respiro de manera profunda y me voy al amor. ¿Qué cosas amaba yo en ese momento? ¿Qué cosas eran importantes para mí? ¿Qué estaba dispuesto a hacer por esas cosas? ¿Qué personas sentía yo que amaba profundamente? ¿Y cómo lo expresaba? Y cómo me expresaban el afecto también las otras personas que estaban a mi alrededor. ¿Qué me decían? ¿Cómo me apoyaban? ¿Qué pasaba? ¿Cómo expresaba ese afecto y ese amor? Y con esa sensación de bienestar, de amor, de placer, de alegría, que fue lo que contactamos, las últimas dos emociones, ahora vuelvo aquí y a la hora, al presente, contacto con mi cuerpo, contacto con las sensaciones de mi cuerpo, con el peso de mi cuerpo en la silla, con el calor de mis manos, o con la brisa, o con el fresco, o con los sonidos que están a mi alrededor, y regreso aquí y a la hora. Vuelvo a respirar profundamente, agradecida de esta experiencia, y cuando me siento bien, abro los ojos. Bien, ¿cómo se sintieron? ¿Me hacen así para saber que están bien? Ok, esto es un brevísimo repaso por cómo vivía yo las emociones en mi infancia, cómo las expresaba y qué pasaba en mi entorno cuando yo expresaba esas emociones. Eso es fundamental para el trabajo que a futuro tenemos que hacer de cómo aprender a gestionar mis emociones, porque lo que yo sentía, cómo lo expresaba y lo que me decían, ahí está la clave de cómo lo siento ahora, cómo lo expreso ahora y cómo me siento ahora que soy una persona adulta. Porque en ese momento era un niño y estaba todavía demasiado conectado con el entorno en ese proceso de formación. Pero ahora soy un adulto
y ahora soy capaz de reconocer lo que siento, lo que soy, lo que quiero y cómo mejorarlo, porque somos personas adultas y conscientes y cada vez mejores personas. Cada píldora es un paso más. Cada vez estamos más cerca de sentirnos mejor. Y esto es un proceso que dura toda la vida, porque toda la vida puedo estar aprendiendo a sentirme mejor y a convivir mejor y a relacionarme mejor con los demás. Entonces, espero que les haya encantado esta clase o esta píldora sobre las emociones. Seguiremos hablando de las emociones, exactamente, y seguiremos aprendiendo algunas estrategias de cómo manejarlas positivamente, porque todo se puede manejar. Que las experimentamos, que las sentimos, claro, claro que sí. Todo el mundo siente rabia, todo el mundo siente tristeza, todo el mundo siente alegría, todo el mundo siente afecto, pero si lo podemos sentir mejor o saber qué hacer con eso que sentimos, pues mejor todavía. El tener esta información no nos exime de sentirlas, pero sí nos ayuda a cómo manejarlas, a qué hacer con esto. Entonces, los dejo con el afecto, con el amor y de tarea que vayan recordando otras cosas relacionadas con esto de las emociones para el próximo martes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar estas píldoras. Gracias por abrir el corazón de ustedes a este proceso de crecimiento personal y las espero el próximo martes. Un abrazo. Las quiero mucho. Chao. Ha sido un placer. Gracias. Adiós.